los entrega a una mente que es reprobada, y entonces dice que la ira y el enojo de Dios se refleja desde el cielo para la tierra así. Entonces, entregándolos ¿a qué? Entregándolos a esas mentes que reprobadas. Entonces, frente a eso, entonces, vamos a mirar qué espera Dios de mí. Y estaba leyendo esta semana en Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, lo voy a leer en el versículo, en la Reina Valera, pero también lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en el 11, 33, 11. Dice la palabra de Dios en el 33, 11 de Ezequiel. Diles, ¿quién dijo eso? Dios le dijo a Ezequiel que dijera: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Pero entonces quiero leerlo también en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y dice acá: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrán de morir. Entonces, hoy vamos a ver entonces, desde el inicio de la cuarentena hemos hablado del propósito de Dios. Y como lo decía ahora, que Dios estaba enojado. Y podemos verlo a través del aumento del pecado, como lo acabo de decir. Pero hoy vamos a ver qué espera Dios de mí. Y para poder entender qué espera Dios de mí, tenemos que entender que Dios se enfoca en dos públicos diferentes. No ha sido el propósito, quiero dar claridad a esto, no ha sido el propósito de Dios tener dos públicos diferentes. Y voy a ir dentro de esta introducción, voy a ir a comentar eso. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los creó como uno solo público, al cual Él se iba a dirigir. Iba a hablar con ellos y ellos iban a hablar con Él, un solo público. Cuando Adán y Eva entonces fallan, entonces ese público de sus hijos, de ahí en adelante, se dividen. Entonces estamos hablando de Caín y Abel. Y estamos hablando de que Abel, entonces viene un público que son los que seguidores de Dios. Pero Caín se convierte en un público que son los que se alejan de Dios, los que no conocen a Dios, los que no quieren escuchar a Dios y se van ¿por qué? Rumbos diferentes. Caín mata a Abel, Abel muere. Y luego dice la palabra que tiene Adán más hijos y nace Set. Y Set sigue ¿qué? El camino de los que buscan a Dios. Pero llegaron un momento donde se unieron todos y es ahí donde entra Noé. Noé entra en escena. Entonces dice que Dios extermina toda la humanidad a través de la inundación. Y luego entonces queda Noé con 3 hijos, Sem, Can y Jafet. De esos 3 es que toda la población humana existe. Y hay hallazgos arqueológicos y hay historiadores y de acuerdo a investigaciones, de 3 familias es que se ha poblado todo el mundo entero. Entonces, cuando Dios llama a Noé y sale Noé del arca con sus hijos y hacen el pacto, y Dios le hace el pacto del arco iris y todo, diciéndole que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Ahí había un solo público. Entonces, los dos públicos que se habían dividido por Caín y por los descendientes de Adán, se volvieron a unir en uno solo. La familia de ¿quién? De Noé. Todos los 3 hijos se dieron cuenta del pacto que Dios hizo con Noé y estaban ahí presentes cuando Noé hizo la consagración. Entonces ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían que Dios había destruido la tierra con el agua y que ahora a partir de ahí
Entonces él quería ser el Dios de ellos. Listo. Jafet arranca hacia la parte, diríamos en el mapa de arriba, o sea, lo que es Europa y toda Asia, a poblar esa parte. Y por ese lado es donde viene la población de América también, por el estrecho de Bering. Luego, Set, Cansen, Jafet va para allá. Can va para la parte de África, fue a los que Noé maldijo y dijo que serían siervos de sus hermanos. Entonces construye ¿qué? Y puebla toda la parte de ¿qué? De África. Ahí es donde viene la generación de los egipcios, de todos ellos. Y Sem se queda en esa parte central ahí de Medio Oriente. Y a través entonces de Sem vienen los descendientes, entonces ¿de quién? De él, que es Abraham. Y de Abraham entonces nace dos hijos, uno Ismael, que son los que se va y forman los árabes, y está lo que es Isaac, que es el que viene a formar ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Los tres padres conocían al mismo Dios, que con el tiempo apareció por allá por Asia, que Buda, que todas estas religiones orientales, y aparecieron por allá, por Egipto, que los faraones como dioses y otros dioses diferentes fueron invenciones ¿de quién? De ellos mismos. Pero sus ancestros conocían al verdadero Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Cada uno se desvió por su camino y cada uno quiso conocer y hacer sus propios dioses. Entonces, a partir de ahí, vuelve y se divide en dos públicos se divide. Los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Entonces, siempre ha existido. Y en el Antiguo Testamento, entonces, vienen esos dos grupos, los que conocen a Dios y los que no conocen. Entonces, él tiene la mirada puesta en dos públicos. Nosotros fuimos los que decidimos ¿qué? Poner dos públicos. Él siempre ha deseado uno solo. Entonces, los que creen en él y los que no creen en él. Entonces, los que creen en él en el Antiguo Testamento están basados ¿qué? En la ley. Y en el Nuevo Testamento, los que creen en él están basados en ¿qué? En los que aceptan a Cristo. Entonces quiero hacer esta aclaración de esto. Entonces hay dos públicos de los cuales Dios espera algo, dos públicos. Yo no sé en cuál público estás tú. Entonces en el Antiguo Testamento habían dos públicos. ¿Cuáles eran? Entonces los que creían en la ley eran los seguidores de Dios. Entonces había una ley y esa ley tenían que cumplirlas. Dentro de ellos vemos al profeta Ezequiel, al profeta Daniel, a Isaías, vemos a David, vemos a diferentes de ellos, a Josué, a Moisés, que entonces fueron los que creyeron en Dios. Listo, un público. Pero otro público eran los que creían en otros dioses. Entonces creían que en la diosa Osiris, que en el dios Astarte, que en el dios Moloch. Entonces eran otros grupos de personas que creían en otros dioses. Y las naciones aledañas creían en otros dioses. Entonces quiero hacer énfasis en eso. Dios ha dividido la humanidad solamente en dos públicos, los que creen en Él y los que no creen en Él. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces pasa lo mismo. Entonces viene Jesús. Y Jesús entonces se abre a todos. Jesús se abre ¿a quién? Se abre a los judíos, Jesús se abre a los egipcios, Jesús se abre a los griegos, Jesús se abre a los romanos, a todos ellos se abre. Y existían los dos públicos. Entonces, a partir del Nuevo Testamento también vienen dos públicos. Los que creen en Dios a través de Cristo y los que no creen en Dios. Ah, pastor, pero es que yo estoy creyendo en esto. Quiero hacer énfasis en esto. Para Dios solamente hay dos públicos en este momento. Los que creen en Jesús y los que no creen en Él. Listo. En los que no creen en Él, sume todos los demás. Ah, pastor, es que yo creo en San Lucas. Listo, usted creyó en San Lucas, pero no creyó en Jesús.
Ah, pastor, pero es que yo creo en la Virgen de la Agarradera. Entonces, crea en esa Virgen de la Agarradera, pero no cree en Jesús. Usted no cree en Jesús. Que es que yo creo en la Virgen porque es que hay tantas vírgenes, oiga. Que es que yo creo en esta, pues cree en esa. Pero si no cree en Jesús, o cree en Jesús o cree en otra cosa. No, pastor, es que yo creo en la Virgen de la Agarradera y también en Jesús. No, usted o cree en Jesús, porque los dos públicos, quiero ser claro en esto. O usted cree en Jesús solamente, o usted cree en otras cosas. No, es que yo creo en Jesús y creo en esto y aquello. No, déjeme decirle, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque cuando usted va al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga, entonces, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a sus hijos, no, ha dado a su Hijo unigénito. Y quiero leerlo, voy a leerlo por aquí en esta versión, a ver cómo nos dice esta versión. A ver, esta versión, nueva versión internacional, nueva traducción viviente. A ver cómo nos dice esa. Espera un momentico, que es que esto está ahí como pegado. Entonces, a ver cómo nos dice. Mire, quiero hacer énfasis, no quiero dañar susceptibilidades ni ir en contra de usted, pero yo quiero leer lo que dice la palabra de Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Oiga, ¿a quién? A su único hijo. Aquí no está diciendo que dio a sus hijos, su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en este momento hay dos públicos nada más. O los que creen en Jesús y los demás. A los demás súmele lo que sea. Ah, que es que yo creo en Buda, entonces es de allá. Que es que yo creo en el Dios Sol, está allá. Que es que yo creo en esto, está allá. Entonces solamente hay dos públicos. Los que creen en Jesús y los que creen allá. Y yo quiero que usted, ahí mi apreciado, que me está viendo a través del Face, de todo esto, usted defina, usted en qué público está. ¿En el que cree en Jesús o en el que cree en otras cosas? No, pastor, es que yo creo en Jesús, pero también me gusta porque quiero ser claridad. Dios mira dos públicos. Dios mira dos públicos. Y está esperando Dios de esos dos públicos dos cosas también. Está esperando cosas de ellos, de los dos públicos. Entonces, de esos dos públicos, entonces ahí es donde tenemos que estar pendientes en qué público está usted. Listo. Entonces, ¿qué espera Dios del público que no conoce a Él? O sea, de los que no conocen a Jesús. ¿Qué espera Jesús? Sencillo. En Ezequiel 33:11, mire lo que dice. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero que la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que vivan. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Entonces, ¿qué está esperando según Eclesiastés? Según Ezequiel 33:11, que se aparten de su mal camino. Pastor, ¿y cuál es el mal camino? Pues dígame, es que yo no conozco. Usted habla y que el mal camino, ¿cómo es el mal camino? No, sencillito, miren, en Romanos está eso claritico, hermano. Eso en Romanos está claritico el mal camino. Los que hagan esto están en el mal camino. Primeramente, ¿cuál es el mal camino? No conocer a Dios, ni aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo más importante cuando usted diga que está en el mal camino. Pero mire también, mire lo que dice. ¿Qué es estar en el mal camino? Dice, por esta razón en Romanos 1 dice, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres, bueno, espera un momentico, por aquí me adelanto más, y dice, aquí, se llenaron de todo, en el 28, 1:28, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes,
son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios, bueno, entonces usted me dice, pastor, ¿y cuáles son esas cosas que me dice, a ver, de pronto que yo estoy en el otro camino? Los que practiquen estas cosas. Pero le voy a sumar otra cosita por acá también ahí para que usted se entretenga de pronto leyéndolo en la casa. En el libro de Gálatas, por aquí también hay otras cosas. Dice por acá en el 5:19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. Entonces mire, ¿cuál es la naturaleza pecaminosa? Entonces mire, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatrías, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, usted en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, usted puede sacar la listica ahí y decir, y mirar a ver. Entonces hay dos grupos: o los que creen en Jesús o los que no creen en Jesús. Así está dividido en este momento. En este momento está o los que creen en Cristo o los que no están en Cristo. Pastor, es que yo creo en Cristo, pero entonces me mantengo chismeando por allá, me mantengo haciendo cosas de lo que dice ahí, todas esas cosas. Entonces, dígame, ¿sí está creyendo en Jesús? ¿Sí está creyendo? No. ¿Cómo lo mira Dios? ¿Cómo? Mire, imagínese que Dios está arriba en el cielo. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y usted dice, Señor, yo creo en Jesús, yo lo sigo, estoy aquello. Y se va para la casa y entonces ocurrió cualquier cosa y empieza a chismear allá y a inventar cosas que usted no es consciente de eso, que usted ni siquiera sabe si es verdad o no es verdad. Empieza a murmurar. O de pronto alguien necesita algo y usted no, usted quiere acaparar para usted y no ayudar a los demás. Eso es egoísmo. Y hay una cantidad de cosas que usted celos. Entonces usted llega y se pone celoso que porque su hijo no se lo miran. Y usted dice, no, es que yo creo en el Señor, yo amo a Jesús. Y no le miran a su hijo, pero sí miran a otro. Y usted está lleno de celos, que porque vea, mire, y por qué están haciendo y por qué a él sí le están dando esto. Eso es celos. Detalles tan sencillos. Y dice que está en Jesús, pero se mantiene lleno de celos. Celos, entonces usted no permite que su esposa se mueva de su casa, saque un pie porque ahí mismo, ¿y con quién estaba? Y esto y aquello. O su esposo de pronto salió a la tienda algo, y usted que por allá se estaba mirando con la otra. Pero usted dice y ora al Señor, y usted dice que cree en Jesús y está llena de celos o lleno de celos. Y la Biblia me dice que los que hacen eso no heredarán el reino de los cielos. Entonces, en otras palabras, quiero clarificarles esto. Entonces, si yo digo que soy de Cristo, que yo lo acepté y todo, pero practico estas cosas, entonces, ¿qué dice Dios desde arriba? Ah, esta celosa o este celoso, no vienen para acá, para el cielo. Entonces, si no vienen para el cielo, ¿para dónde van? Entonces, están en la otra parte. ¿Cómo nos mira Dios? No nos mira en el lado de Cristo, sino que nos mira en el lado de ¿qué? De los otros. Entonces, ¿qué espera Dios de mí? Entonces, Él espera que los que no conocen de Él se aparten de su mal camino y vuelvan a Él. Aparentemente, esto que le leímos yo ahí en Romanos y en Gálatas es lo que practica todo el mundo entero. Dice que se inventan ¿qué? Formas de pecar. Y eso es lo que la gente se inventa, formas de pecar constantemente. Y muchas otras, porque si nos detallamos en cada una de esas, no, yo creo que tenemos para conversar 2 o 3 días seguidos. Pero por ahora vamos a lo que seguimos. Entonces, ¿qué más quiere? Vamos a ver en Zacarías. Vamos al libro de Zacarías. A ver qué nos dice Zacarías por acá. Zacarías, capítulo 1, versículo 3.
Entonces quiero a través de la predicación ir dando claridad. Hay dos públicos, los que creen en Dios y los que no creen en Él. Pero la clave para usted darse cuenta quiénes son los que creen en Dios son los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, han abierto su corazón, lo han aceptado y tomaron decisiones de ir dejando de hacer todo lo que hacían y empezar a ¿qué? A pensar de una manera diferente. Esa es la Biblia. Así salgan comentarios por ahí de que es que la Biblia y que es algo obsoleto y que es un libro muy viejo. La Biblia, pase lo que pase, esa palabra no va a pasar. Zacarías capítulo 1, versículo 3 que dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere Dios entonces con ese grupo que no lo conocen? Con ese público que no lo conocen, que se vuelvan a Él. Si de pronto tú estás dentro de ese público, que me estás viendo ahí, y estás dentro de ese público que hoy por primera vez estás viendo esa predicación, que hoy por primera vez lo estás observando, si estás ahí dentro de ese público, te voy a motivar a hacer algo. Entonces, vuélvete a Dios, vuélvete a Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Apártate de tu mal camino, pídele perdón al Señor, acepta a Cristo en tu corazón como el Señor de su vida y camina y empieza a caminar con Él. ¿Por qué? Hoy estamos hablando qué espera Dios de mí, entonces ¿eso espera de qué? De las personas que ¿qué? Que no lo conocen a Él. Estén en cualquier lugar del mundo, en cualquier nación sobre la tierra. Eso es lo que espera Dios de toda persona, que acepten a Jesucristo, que Él es el único Hijo de Dios, como Señor y como Salvador de su vida. El día que eso suceda, usted cambia de equipo, cambia de no conocer a Dios a conocer a Dios. Quítesele de su mente eso que nos han enseñado. No, es que Dios a todo el mundo ama. No, es que Dios a todo el mundo esto y aquello. Mire, ¿y sabe cómo se me quitó a mí eso de la mente? De una manera sencilla. De una manera sencilla se me quitó. Y se me quitó cuando yo fui al capítulo 17 de San Juan. En el capítulo 17 de San Juan. En el capítulo 17, el mismo Jesús. Entonces por aquí espera y verá, mire, dice, por acá, tararán, pero yo lo busco. Dice, este versículo lo traigo porque se me vino a la mente. En el capítulo 17, versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados de la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Mira, ¿qué estaba haciendo el Señor ahí? El Señor ahí estaba orando por ese grupo ahí. Dice, Señor, yo no oro por el mundo, yo oro por estos. Yo oro para que tú los guardes. Mire lo que dice en el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Entonces, cuando yo fui a este capítulo 17 de San Juan, Jesús, el mismo Hijo de Dios, llega y le dice, entonces diríamos,
Incluso ese día hasta a mí se me vino una opinión personal. Dije, uy, Dios, Jesús ahí era como egoísta. ¿Cómo que, Señor, yo solamente te pido por este grupito? No te pido por el mundo, te pido por este grupo. Pero entendí esto. Entendí que ese grupo son los que verdaderamente han renunciado a todo por seguirlo a Él. Han dejado todas esas cosas pecaminosas, todas esas actitudes, todo ese mal camino lo han dejado por obedecerle a Él. Entonces, cuando yo veo eso, entonces se me quita de la mente de que es que no, es que Dios ama a todo el mundo. Sí, Dios ama a todo el mundo. Claro, porque Él es Dios y porque en Él no hay odio, ni resentimiento, ni rencor. Pero Él tiene dos públicos. Unos son los que no creen en Él y otros son los que han aceptado a Jesús su Hijo como Señor. Entonces, a los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, Dios los tiene acá y tiene algo reservado para ellos, y estos días vamos a hablar de la recompensa que hay para ellos. Pero a estos otros que no han creído, Dios los ha dejado acá y les tiene también reservado algo diferente para ellos. Entonces, ¿qué espera ahora Dios de los que creen en Él? ¿Qué espera? Y el capítulo que leyó la pastora ahorita al inicio, quiero que lo volvamos a leer, que es en el libro de Josué, capítulo 1, y ahí se va a dar cuenta qué es lo que Dios espera de ti. Y hay una palabra de fortaleza hoy para ti que estás caminando con el Señor, para ti que estás siéndole fiel al Señor, para ti que estás atravesando este tiempo de cuarentena. Hay una palabra de esperanza para ti. Primero, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué le manda a los que creen en Él? ¿Qué espera Dios de los que creen en Él? Que nos levantemos y continuemos adelante. Eso es lo que Él espera. Él no espera, si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no espera que te quedes ahí sentado llorando. Levántate y continuemos adelante. Que estamos en medio de la cuarentena, levantémonos y continuemos adelante. Eso espera de los que creen en Él. ¿Qué más espera? Versículo 2. Versículo 2 también, ¿qué dice? Entonces primero, que nos levantemos y continuemos adelante. Listo. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué más nos dice Él que espera? Que busquemos lo que Él nos ha prometido. Entonces a usted y a mí que estamos creyendo en el Señor, ¿qué nos dice Dios en este momento? Levantémonos, continuemos adelante. Busquemos lo que Dios nos ha prometido. Pastor, ¿y qué nos ha prometido Dios? No se despegue dentro de 8 días. Y dentro de 8 días se va a dar cuenta entonces qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque en esa continuidad vamos a estar hablando qué es lo que Dios tiene para con nosotros, pero también qué es lo que tiene Dios para con los que no son. ¿Cierto? Porque entonces hay dos públicos, los que creen en Él y los que no creen en Él. Para los que no creen en Él hay una recompensa. Y para los que creen en Él hay otra recompensa. Entonces, ¿qué te dice Dios a ti que has creído en Él? Que busquemos lo que Dios nos ha prometido. Sigamos ahí. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Que creamos que nadie nos podrá derrotar. Nadie. Si Dios está con nosotros, nadie nos podrá derrotar. Pero quiero hacer claridad. Pastor, y si yo creo en el Señor, entonces ¿por qué tengo esta enfermedad? Yo sí le quiero dar esta noticia. Todos de una u otra manera vamos a morir. Por mucho que usted y yo creamos o no creamos, todos vamos a morir. Entonces, no porque creas en el Señor Jesucristo y estés caminando con Él, entonces vas a estar libre ¿de qué? De un cáncer, vas a estar libre de una enfermedad. No. Dios te puede sanar, Dios te puede liberar,
Dios te puede todo, pero llega el momento en que tú y yo tenemos que partir de esta tierra. Entonces, Dios te hizo un milagro hoy y te sanó del cáncer. Listo. Póngale, tenés 60 años más o menos. Sí, póngale 50. Tiene 50 años y Dios lo sanó a usted de un cáncer. Excelente. Pero déjeme decirle, por ahí dentro de 30 años usted muere. ¿De qué? De viejo. ¿Qué le pasó a Lázaro? Lázaro estaba muerto. Murió y lo enterraron 4 días. Cristo lo resucitó. Pero Lázaro, ¿qué? Luego murió. Normal. El hijo de la viuda de Naín lo resucitó, también murió. Todos murieron, porque es la ley de la vida. Entonces, que si habrá algo después, sí. Y eso es lo que debemos de luchar, por lo que Dios nos ha prometido que habrá después. Pero entonces creamos que nadie nos podrá derrotar. Entonces, si viene algo, porque muchas veces la enfermedad no es un enemigo, de pronto la enfermedad muchas veces se convierte en una prueba para ver usted y yo nuestra fidelidad en el Señor, cómo es nuestra fidelidad con Él. Entonces, ahí es donde sí te invito a que vayas al Señor, le ores y le digas: Señor, ¿por qué estás permitiendo que esto pase en mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda en este momento a través de esto que está ocurriendo en mi vida? Si es una enfermedad, dile: Señor, ¿por qué has permitido esta enfermedad en mi vida? ¿Qué quieres que yo aprenda a través de esta enfermedad? Porque lo que sí te digo es que la mayoría de las veces Dios permite eso, es para que tú aprendas algo que Él necesita que tú lo aprendas. ¿Qué más te dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿qué espera Dios de los que creemos en Él? Que nos esforcemos. Que nos esforcemos. Bueno, estamos en una cuarentena, ya vamos a estar 5 meses. Entonces, ¿qué? ¿Tiramos todo atrás? No, vamos para adelante. Hay que continuar adelante. ¿Habrá nuevos métodos de hacer esto, hacer aquello? Pues hagámoslo. Y Dios te motiva. Si en este tiempo de cuarentena estás allá así, manicruzado, nada más, haciendo nada. Ay, no, es que la iglesia no la pueden abrir, es que el templo no lo pueden abrir, es que, ay, no podemos congregarnos. Pues se está muriendo, mi apreciado hermano. Se está muriendo. Hay que levantarnos. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos. Listo, entonces hagámoslo ahora por el Face. Que es que invitaron a una capacitación, pues es virtual, pues saquemos el tiempo y hagámosla virtual. Pero es que están haciendo matutinos de oración, pues levantémonos y prendámoslo y oremos con el que está orando ahí. Hagámoslo, esforcémonos. Esforcémonos. Incluso ahora las cosas son más fáciles. Dentro de 8 días vamos a estar en un tiempo de ayuno desde las 8 de la mañana. Y de 8 a 10 vamos a estar conectados en Zoom y vamos a estar los que se quieran conectar. Vamos a pasar el link para que conecten desde las 8 de la mañana. Es el primer domingo de cada mes y vamos a estar en ayuno. Y te invito para que estés ahí, para que madrugues y te conectes ahí. Vamos a estar en ayuno ahí, desde las 8 de la mañana hasta las 10 y luego continuamos ya con la celebración. Pero tenemos que esforzarnos. Es que como ya no puedo ir, entonces me olvidé. Le garantizo, hay personas que en este momento de nuestras iglesias no volvieron a leer la Biblia. La leían cuando venían el domingo acá, o cuando iban al templo, la leían, pero como ya no van a ningún templo, entonces no volvieron a leer la Biblia. Escúcheme, mire lo que dice el Señor aquí más adelante. Otro, 7, otra. ¿Qué más quiere Dios que hagamos? Vamos al 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que hagamos conforme Dios dice. ¿Qué es lo que Dios desea? Que usted y yo hagamos conforme Dios está diciendo. Y en el 8, mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué tiempo tenían, y Dios le dice esto a Josué para empezar una batalla. Imagínese usted
salir a una batalla. Y en ese tiempo era con espadas, eran con lanzas, bueno, y era a caballo o en camello o a pie que peleaban. ¿Cómo llegaría esa gente por la noche de agotada? Y dice Josué, si usted quiere que le vaya bien, medite en la palabra de día y de noche. Entonces, en la mañana tenía que ir, ¿qué? Ir, se levantaba y lo primero que hacía era orar. Y por la noche también leía la palabra y oraba. No, pero qué pereza. La Biblia en todo momento, toda pues la palabra. Y pues lo único que yo te digo es lo siguiente. Si tú eres, hay dos públicos, los que no creen en Él y los que creen en Él. Si crees en Jesús, lee la Biblia. Si no has empezado a leerla, te invito para que empieces a leer el Evangelio de San Juan, capítulo por capítulo. Primero San Juan, luego te lees los Evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Después de haberse leído los Evangelios, te lees Hechos de los Apóstoles, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses y de ahí hasta que Apocalipsis. Y cuando termines eso, ahí sí métete en el Antiguo Testamento y te lees Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces y de ahí en adelante. Te lo lees. Y te lees toda la Biblia. Porque todos los días hay forma de leerla. Y en este tiempo de cuarentena sí que hay tiempo para leerla. Que meditemos en su palabra. Meditemos en su palabra todos los días. Y en el versículo 9, mire lo que dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Quién está mandando entonces el Señor? A los que creemos en Él, a que no tengamos temor. Pero es que el coronavirus y todo, tampoco es que usted se vaya, como yo ya no le tengo temor a Dios, entonces me voy para el centro sin tapabocas ni nada. No, cumpla los protocolos, pero no tenga temor. Si le dio, ¿qué? Pasa. Y si se muere de eso, se va para la presencia del Señor. Así de sencillo. No le tenga temor. La gente le tiene miedo a la muerte. Pero ¿sabe por qué le tiene miedo a la muerte? Porque no sabe qué hay después de la muerte. Yo era alguien que le tenía temor a la muerte. Pero ahora, después de 25 años de estar conociendo al Señor y de conocer y de saber, de acuerdo a lo que Dios dice, estoy tranquilo, ¿verdad? Si llega el coronavirus, bueno, lo recibimos y estamos con Él. Y si alguna cosa y nos vamos, bueno, nos vamos también. Lo único que sí le pediría yo al Señor es que de pronto, antes de morir, no sea muy doloroso. De pronto eso es lo que a uno le da como ahí, como maluquera. Pero de todos modos, todos algún día vamos a tener que enfrentar ese paso, el paso de la vida y de la muerte. Escúcheme, mi apreciado. ¿Qué espera Dios? Espera de Dios públicos diferentes. Los que no conocen en Él, que se aparten de su camino, que se arrepientan y que se vuelvan a Él. Pero los que conocemos de Jesús, ¿qué espera Él? Que nos levantemos y continuemos adelante. Que busquemos lo que Dios ha prometido. Que creamos que nadie nos podrá derrotar. Que creamos que Él está con nosotros. Que nos esforcemos. Que hagamos conforme Dios dice. Que meditemos en su palabra todos los días, que no tengamos temor. Pero quiero llevarlo a Romanos. Hace 8 días estaba leyendo Romanos y con esto voy finalizando en el día de hoy. Yo quiero que usted vaya al libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 2. En el libro de Romanos, mire lo que dice ahí. Hace 8 días lo leí como hasta el versículo 3. Leámoslo desde el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ahí sí le estoy hablando conforme ¿qué? Conforme a si usted está en este público o está en este otro público. Ahí no le meta obras de caridad, escúcheme. Porque muchos dicen, ay, pastor, pero es que mira, ahí dice que obras. Entonces, si yo hago bastantes obras de caridad, entonces Dios me va a mirar con mayor gusto. No, las obras de caridad son por otra parte diferente. Aquí está hablando de dos obras. O usted ha aceptado a Cristo o no lo ha aceptado a Él. Y mire lo que dice. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces, le promete que a los que han aceptado a Cristo, que han perseverado ahí, que han luchado ahí, les promete que vida eterna. Listo. Buscan gloria y honra, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, ¿qué? Aquellos que no quieren para nada a Dios, listo, ira y enojo de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces, con esto está diciendo que no hace acepción de personas. A todo el que no haga lo bien, lo saca para un lado. Y dice que tribulación y angustia, o sea, van a haber momentos difíciles de tribulación para aquellos que no han aceptado a Jesús. Pero luego dice en el 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, si hay personas de diferentes lugares del mundo que han aceptado a Cristo como Señor y como Salvador, a ellos Dios les va a dar ¿qué? Gloria, honra y paz y vida eterna. Gloria, honra y paz. Pastor, ¿y cómo es eso? No, déjeme decirle que dentro de 8 días no se pierda la predicación dentro de 8 días para poder explicarle exactamente qué es eso y la dentro de 15 días también, porque vamos a seguir ahí enseñando. Porque este es un lugar y es un momento para enseñar. Y la idea es que usted, cuando termina la predicación, vaya a la Biblia nuevamente. Le hace, por ejemplo, hoy que Romanos capítulo 1, le hace Gálatas capítulo 5, léaselo, vuelva a leérselo. Le hace Josué capítulo 1, allá nuevamente en la casa se los va a leer, haciendo ese devocional allá, para que usted diga y recuerde lo que el pastor dijo. Y si no, entonces vuelve y entra al Facebook y ahí vuelve y repite la predicación, sencillo. Y también la vamos a montar al YouTube, entonces también la puede ver ahí y la puede observar. Pero ¿qué es lo que quiero yo con esto? Que usted sepa en cuál de los dos públicos está. En el que no cree en el Señor, no cree en Dios ni en Jesús, o el que cree en Cristo y camina con Él. ¿En cuál de los dos públicos está usted? Y de acuerdo a esos dos públicos, entonces Dios le está dando dos exigencias diferentes. ¿Qué pide Dios de ti? De estos, que se aparten del mal camino y que se vuelvan a Él. Pero de nosotros que conocemos a Jesús, que nos levantemos, que busquemos lo que Dios ha prometido, que creamos que nadie nos podrá derrotar, que nos esforcemos, que creamos que Él está con nosotros, que hagamos conforme Dios nos dice, que meditemos en su palabra y que no tengamos temor. Ahí te dejo lo que Dios espera de ti y espera de mí. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si de pronto habías dicho que has aceptado a Cristo, pero estabas caminando mal y estabas haciendo esas cosas del mal camino, mentira, odio, esto y aquello, yo te invito a que ahí en tu casa cierres tus ojos y le digas: Señor, perdóname. Perdóname porque yo te conocí a ti, pero me he apartado, Señor. Me he desviado, Señor. He desviado mis pasos. Y hoy vengo a ti, Señor amado, para decirte: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús.
me reconcilio contigo en este día, Señor. Tú estás esperando de mí que yo me levante y continúe adelante. Tú estás esperando de mí que yo busque lo que tú me has prometido. Pero, Señor, no lo estoy haciendo, Dios. Tú me estás pidiendo que crea que nadie me puede derrotar. Tú me estás pidiendo que crea que tú estás conmigo, pero, Señor, he dudado de ti. Tú me estás pidiendo que me esfuerce, pero, Señor, he sido negligente. En este tiempo he dejado de esforzarme, Señor amado. He dejado de hacerlo. He dejado de hacerlo, Dios. Tú me has dicho, Señor amado, que haga conforme tú dices, Señor, pero en este tiempo me he apartado. Tú me dices que medite en tu palabra, pero, Señor, no he vuelto a leer tu palabra, no he vuelto a buscar de ti. Señor amado, me he apartado. Eso estás esperando. Y tú me estás diciendo que estás esperando que yo no tenga miedo. Padre, yo he tenido temor y he tenido miedo porque mi esperanza se ha apartado de ti. He dejado de esperar en ti. He dejado de buscarte a ti, Señor, y el miedo de la pandemia me ha llenado, Señor. Pero hoy en esta mañana, Padre, yo me aferro a ti, me acerco a ti. Te pido perdóname por la actitud negligente que yo he tenido, Padre. Tú me dices que nadie me tocará. Tú me dices que no tenga temor. Señor, mi confianza hoy la pongo en ti, Jesús. Hoy la pongo en ti, Cristo. Hoy pongo en ti mi confianza. Dejo todo miedo. Señor, tú conoces mis días. Señor, tú conoces los minutos que yo voy a vivir. Tú conoces los segundos que yo iré a vivir. En todos ellos se los entrego a ti. No permitas que el miedo y el pánico me llene. Y a ti que estás ahí en esa casa y que estás de pronto atravesando ese momento de depresión, que estás atravesando de pronto ese momento de incertidumbre, de inseguridad, de enfermedad, mira, escucha lo que el Señor te dice: no tengas temor, vuélvete a mí. Acércate a mí y yo te defenderé. Acércate a mí y yo pondré paz en tu corazón. Yo pondré paz en tu corazón. Tú que estás atravesando esa depresión, tú que estás en esa cama enferma, el Señor te dice: vuélvete a mí y yo voy a poner paz en tu corazón. Yo voy a poner gozo en tu vida. A pesar de lo que suceda, no vas a sentir miedo, no vas a sentir tristeza, porque yo llenaré tu corazón. Padre, extiende tu mano sobre cada persona que hoy nos ve, sobre cada persona que hoy nos está observando, Señor amado. Dios, extiende tu mano. Dios, extiende tu mano. Dios, extiende tu mano de una manera poderosa y sobrenatural. Señor, muchos no sabemos que nos tienes preparados tú, pero aquellos que de pronto conocemos de ti, sabemos que hay cosas gloriosas que vienen para nosotros. Pero también habrá momentos en los cuales, como esto, tenemos que esperar en ti. Extiende tu mano, Señor, y bendíceles. Extiende tu mano y bendícele, Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.